¿Sabías que uno de los muelles más hermosos del Perú estuvo a punto de desaparecer para siempre bajo el mar? Este gigante de madera y metal sobrevivió al auge de los barcos a vapor, resistió el abandono del tiempo y hace muy poco sus bases sufrieron un colapso que casi lo borra del mapa. Hoy te voy a contar la historia de cómo una estructura construida para exportar el oro blanco peruano terminó convertida en un icono del surf mundial y en el refugio de una mística que inspiró hasta bandas legendarias de los Estados Unidos. Quédate en este video, porque hoy lo descubriremos. Nos estamos trasladando a un rincón del sur chico de Lima, que respira nostalgia, tradición y el inconfundible aroma a mar. Nos encontramos en el emblemático distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, para descubrir los secretos de uno de los monumentos costeros más fotografiados y queridos de nuestro litoral, su legendario muelle. Verlo recortarse contra el horizonte, desafiando el vaivén de las olas, es viajar de inmediato en el tiempo. Este gigante de madera y hierro no es solo una hermosa estructura para contemplar el atardecer, es el testigo silencioso del auge económico de una época, del esfuerzo de miles de trabajadores y del nacimiento de una identidad balnearia que atrae a miles de visitantes año tras año. Aunque muchos asocian la historia de este puerto únicamente con el siglo XX, la realidad es que Cerro Azul ya contaba con un muelle desde muchísimo antes. Durante la época virreinal, ante la necesidad de embarcar productos y defender la costa, el virrey Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conocido como el Conde Monclova, ordenó la edificación de un primer muelle portuario, utilizando piedras labradas extraídas de la cercana fortaleza del Guarco. Lamentablemente, de aquella primigenia e importante estructura colonial, hoy no queda absolutamente ningún rastro visible. La implacable fuerza de la naturaleza se ensañó con el puerto y en este antiguo muelle desapareció por completo, tragado por el océano durante un catástrofe, terremoto y maremoto que azotó las costas peruanas en el año 1746, dejando la caleta en un largo letargo comercial. Tuvieron que pasar las décadas para que el muelle volviera a nacer. A principios del siglo XX, el Valle de Cañete se consolidaba como una gran potencia agrícola, destacando por su altísima producción de algodón y azúcar. Las haciendas necesitaban urgentemente una vía rápida y moderna para exportar este oro blanco, por lo que se planificó la colosal estructura que vemos en la actualidad. Fue así como los trabajos avanzaron firmes y el muelle actual de Cerro Azul se construyó en el año 1925, complementándose definitivamente con el tendido de rieles ferroviarios que conectaban con los campos de cultivo directos con el mar. Con una longitud que superaba los 400 metros y gestionado inicialmente por la British Sugar Company, esta imponente obra de ingeniería devolvió al sur chico su conexión directa con los barcos mercantes de todo el mundo.
La importancia del muelle en esta época fue fundamental. Cerro Azul dejó de ser una caleta aislada para convertirse en un puerto mayor de gran actividad comercial. Por estas maderas desfilaron millones de quintales de algodón provenientes de las irrigaciones cañetanas, impulsando la economía local y atrayendo una diversa comunidad de trabajadores, entre ellos inmigrantes japoneses que dejaron una huella profunda en la cultura del distrito. Con el paso de las décadas y la modernización del transporte terrestre a través de la carretera panamericana, el puerto comercial fue perdiendo vigencia y los grandes barcos dejaron de anclar en sus costas. Sin embargo, lejos de quedar en el olvido, el muelle se transformó. Dejó atrás su faceta industrial para convertirse en el epicentro turístico, social y artesanal que conocemos hoy en día. Caminar por este muelle nos hace pensar inevitablemente en el paso del tiempo, en las generaciones que lo han recorrido y en los recuerdos que construimos junto a quienes más queremos. Y precisamente hablando de esos pilares que nos guían en la vida y nos enseñan a valorar nuestra historia y nuestras raíces, quiero hacer una pequeña pausa en nuestro recorrido de hoy. Hoy es un día sumamente especial y no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un gran abrazo y un muy feliz Día del Padre a todos los papás que ven este canal, a los que nos acompañan en cada aventura, a los que nos enseñaron a amar nuestro patrimonio y a los que desde el cielo siguen siendo el faro que ilumina nuestro camino. Un saludo de corazón para todos ustedes en su día. Retomando la crónica de este gigante, una pregunta que muchos se hacen al ver su estructura envejecida es que si alguna vez este nuevo muelle se dio ante la fuerza de la naturaleza. Y la respuesta es que sí, el muelle ha sufrido grandes heridas a lo largo de su historia. Los fuertes oleajes anómalos y los constantes maretazos del Pacífico han puesto a prueba la resistencia de sus bases de concreto y fierro. Uno de los momentos más críticos ocurrió en febrero del año 2021, casi coincidiendo con su centenario, cuando la bravura del mar destruyó una sección importante de una plataforma y las barandas al final del muelle. Este colapso encendió las alarmas de la población y las autoridades, evidenciando la urgencia de proteger y restaurar esta joya del patrimonio cultural de la nación antes de que el mar se la lleve para siempre. Afortunadamente el muelle resiste y hoy sigue siendo el corazón latente de Cerro Azul. Si lo visitas por las mañanas, la actividad principal que verás es la pesca artesanal. Decenas de pescadores locales se reúnen con sus cordeles y redes para extraer peces como la lorna, el pejerrey o la chita, manteniendo viva una tradición milenaria que alimenta a los restaurantes de la zona. Para los viajeros y turistas, recorrer sus tablones es una actividad obligatoria. Es el lugar perfecto para sentir la brisa marina en el rostro, tomar fotografías espectaculares
Y si tienes suerte, observar el nado libre de los lobos marinos que suelen juguetear cerca de los pilotes o las amigables aves guaneras que descansan en su estructura. Si estás planeando tu visita, hay fechas claves donde el muelle y sus alrededores se llenan de un color y una energía únicas. Una de las festividades más importantes es el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. En esta fecha, el muelle se convierte en un altar sagrado, donde los pescadores pasean la imagen de su santo patrón en procesión marítima, pidiendo bendición y buena pesca. Otra época de gran concurrencia son los meses de verano, entre enero y marzo, cuando el balneario se llena de bañistas y tablistas. Asimismo, las celebraciones por el aniversario de la creación política del distrito de Cerro Azul, cada 16 de agosto, tiñen el muelle de fiesta, con ferias gastronómicas donde el ceviche y charquicán cañetano son los reyes absolutos. Un lugar con tanta mística no podía pasar desapercibido para el ojo del arte y la cultura. El muelle de Cerro Azul ha sido desde siempre una musa inspiradora. Su silueta melancólica ha quedado plasmada en innumerables pinturas de artistas plásticos peruanos que buscan capturar la luz del atardecer filtrándose entre sus pilotes de madera. En el ámbito musical, es imposible no mencionar a la mítica banda de rock estadounidense The Beach Boys, quienes inmortalizaron las playas de Cerro Azul en su famosa canción Surfing Safari de 1962. Aunque se refieren principalmente a la calidad de sus olas, fue este muelle el marco visual que se puso este rincón peruano en el mapa mundial del surf. En conclusión, el muelle de Cerro Azul es mucho más que madera, fierro fundido y cemento. Es un lazo viviente con nuestro pasado agroindustrial, un símbolo de resiliencia humana frente a la fuerza del mar y a un espacio público donde la comunidad se encuentra, celebra y recuerda quién es. Así que ya lo saben, la próxima vez que visiten Cañete, tómense el tiempo de caminar despacio por este muelle, escuchen el rugido del mar bajo sus pies y valoren este pedazo de nuestra historia. Si les gustó este viaje en el tiempo, no olviden suscribirse, darle like y contarme sus experiencias en este hermoso lugar. Nos vemos en el próximo video.